paz de Cristo para todos en el nombre de Jesús. Saludando también a todas las personas que están al frente de su pantalla. Bienvenidos en el nombre del Señor. Gracias a nuestro Dios por esta oportunidad especial. Vamos a leer la escritura, carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Gloria al Señor Jesús. Filipenses capítulo número 3. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo número 3, verso 12 y siguientes, dice así: No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oremos. Dios del cielo, te damos gracias, soberano Rey, por esta bendición, por esta oportunidad, Cristo Jesús, de estar acá con nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, dame palabra conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, mi Señor Jesucristo. Te alabamos, te adoramos, glorificamos tu nombre, nombre sin igual, nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor. Siéntense, por favor, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cómo les parece, hermanos, que el día que fui a ser posesionado por primera vez como pastor en una congregación, la primera obra que iba a administrar, gloria al nombre del Señor Jesús, muy lejos de acá, muy distante, muchas horas, iba en el carro con algunos pastores, y uno de mis directivos, que era el que iba a ir a hacer la ceremonia, por allá muy avanzado en el camino, me preguntó y me dijo: Edward, ¿qué es lo más importante en tu vida? Yo me quedé mirándolo y pensé, y no lo pensé mucho para decirle: hermano, lo más importante en mi vida es Dios. Definitivamente lo más importante en mi vida es el Señor Jesús. Me dijo: amén, amén, gloria a Dios. Se quedó pensativo un momento y volví y me preguntó y me dijo: Edward, ¿y qué es lo segundo más importante en tu vida? Bueno, yo ahí sí la pensé un poquito más y le dije: hermano, pues lo segundo más importante en mi vida pues debe ser el ministerio. Y él me miró y me dijo que no. Me dijo: estás equivocado, Edward. Y yo: oye, hermano, ¿cómo así? Me dijo: estás completamente equivocado. Me dijo: ¿usted quiere que el ministerio le dure? Y yo: claro, por supuesto, pues la idea no es solamente llegar, sino permanecer. Me dijo: entonces tienes que tener en segundo lugar a tu familia. Alabanzas al nombre de Jesús. Esas palabras marcaron mi corazón, marcaron mi vida. Llevaba apenas unos 2 años de estar casado. Apenas estaba saliendo al ministerio, teníamos una bebé. Amén, gloria al Señor Jesús. Y a partir de ese momento, hermanos, yo comencé a mirar a mi familia de una manera diferente a como la estaba mirando. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y han pasado 25 años de ministerio. Gloria a Jesús.
muchos años o algunos años más de casado. Y creo que ya vamos entrando en edad y ya estamos más grandecitos y más creciditos. Y aprendí, mi amado hermano, que después de Dios, lo más importante en mi vida tiene que ser mi esposa. Tiene que ser mi esposa. Después de mi esposa están mis hijas. Y después de mis hijas están mis familiares. Porque una es la familia y otros son los familiares. Usted puede decir que su mamá y su papá son su familia, pero no. Ya son sus familiares. Porque cuando usted decidió casarse, entonces el Señor dijo que usted tenía que dejar a su papá y a su mamá. Y si usted hubiera querido más a su papá y a su mamá, entonces ¿por qué los dejó? Y los cambió por una mujer que apenas acabo de conocer. Entonces no los quería tanto, ¿o qué? Pues un amor diferente, ¿cierto? La Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Gloria al nombre del Señor Jesús. Quiere decir que en orden de importancia, en orden de trascendencia, alabanzas al nombre del Señor Jesús, debe estar entonces antes que sus familiares, su familia. Y creo que esto agrada a Dios. Y estaba pensando, hermanos, precisamente en la familia. Me gusta mucho meditar en los asuntos de familia. Gloria al nombre del Señor. Porque toda mi vida le dediqué mucho tiempo a mi esposa y a mis hijas. Gracias a Dios, ellas ya están casadas, tienen cada una pues su esposo, están bien, las dos están en el Señor, sirviendo a Dios, pues seguramente no serán las mejores personas del mundo, pero son personas que están en la iglesia, le temen a Dios, aman al Señor, le están sirviendo, se casaron con muchachos que uno pudiera decir buenos muchachos, cristianos, temerosos de Dios, y ahí van, amén, en el nombre de Jesús. Digo esto porque uno a veces ve hogares y ve familias por allí con tantas crisis, con tantas dificultades, con tantos problemas, tan divididos, quizás muchos de ellos, hasta enemigos entre sí. ¿Cuántos padres no se hablan con sus hijos? ¿Cuántas madres no se hablan con sus hijas? ¿Cierto? ¿Cuántas muchachas se van de la casa con el primero que pasa por ahí porque quieren escapar de una situación en el hogar, quieren escapar de una situación en su casa, bendito el nombre del Señor Jesús, y terminan casándose sin analizar bien qué es lo que están haciendo, porque muchas personas hoy en día están contrayendo matrimonio por las razones equivocadas? Bueno, gracias por ese amén a crédito. Hey, me invitaste, decía amén, hombre. Bendito el nombre de Jesús. Ve uno tantos hogares, tantas familias por allí, hermanos, casados por razones equivocadas, y no solamente jóvenes, gente veterana, casados así de afán por razones equivocadas. Personas que se casan, conocen una persona y a los 3 meses ya están casando y uno dice, pero ¿qué es esto? Eso no puede ser amor. ¿Qué amor a primera vista? Eso no es verdad, el amor a primera vista no existe. Usted se puede emocionar por ver el rostro bonito de una persona, por ver su cuerpo que le llama la atención, porque es una persona inteligente, pero usted quizás hasta la billetera. Pero usted no puede decir que eso es amor, ¿cierto? Porque para uno decir que ama a alguien, pues debe conocerlo, debe, ¿cierto? Saber algo de su vida, y no solamente de su vida, sino también quién es su familia. Un joven me preguntaba en una ocasión, pastor, ¿yo cómo sé cuál puede ser una buena mujer para mí? Yo le dije, bueno, si usted quiere una buena mujer para usted, usted primero tiene que pensar si usted será un buen hombre para ella. ¿Y cómo sabe uno si va a ser buen esposo o no? Bueno, si es buen hijo, será buen esposo. Si usted es mal hijo, será mal esposo. Si ella es mal hija, será mal esposa.
Si no respeta al papá, usted lo va a pasar por la galleta. Cuando le diga. Si no respeta al papá que fue el que la crió y le dio todo. Si no respeta a la mamá que la amamantó y la levantó, va a respetar a otra persona, ¿no? Un buen hijo será un buen esposo, una buena hija será una, una buena esposa. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces yo le dije, no te preocupes tanto por si ella será una buena mujer o no. Preocúpate primero si tú serás un buen hombre o no. ¿Qué clase de hombre serás para ella? ¿Por qué? Porque mire, hermano, bueno, el pastor ahorita me descubrió aquí y dijo que pertenecíamos al tribunal eclesiástico. Seguramente por ahí alguno hasta me distinguirá en algún proceso de esos. Y no es un orgullo, hermano, tan grande formar parte de eso. Bueno, es un honor, pero que lo tengan en cuenta uno, pero es muy triste y muy lastimero saber tantos casos de gente que acaban con su hogar y destruyen su familia. Y cuando uno entra, pues entonces, hermano, en un proceso de esos, uno analiza cómo el uno culpa al otro y culpa al otro y culpa al otro. Y no es que esta mujer me hizo, es que esta mujer no sé qué, no es que este hombre me dijo, es que este hombre. Y entonces se culpan y se culpan y se culpan el uno al otro. Y terminan en crisis grandes, en crisis difíciles, en infidelidades, en problemas económicos, en maltratos. Pero podemos decir que todo el problema no empezó con una infidelidad, ni todo el problema empezó por un problema económico, aunque hay algunos que se casan tremendamente endeudados y eso ya les causa una crisis también grande. Pero estaba pensando, hermanos, que el principio de las crisis familiares y de las personas está en el orgullo, está en la arrogancia, está en la altivez, en ese superego y en ese yo. Es que me dijo, es que esto, es que no sé qué. Porque estamos hablando de hombres imperfectos en las manos de Dios. ¿Y sabe cuál es lo peor o cuál es la peor de las imperfecciones? No reconocer que se es. Cuando no reconocemos eso, hermano, cuando tenemos un concepto de nosotros mismos que va más allá, que pasa hasta de las nubes. La Biblia dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que cada uno piense de sí mismo con cordura. Alabanzas al nombre de Jesús. Cuando estamos en una época o en un periodo de noviazgo, pues uno normalmente idealiza a la otra persona, ¿cierto? A veces dicen por ahí de manera burlesca, enamoramiento, ¿cierto? Separan ahí las dos palabras porque en ese proceso del enamoramiento, pues eso es una falacia, eso es simplemente una ilusión donde uno cree que se está casando, mejor dicho, con la supermujer, o ella está pensando que se está casando con un superhombre que no le falta y no la capa y volar, que porque eso es una maravilla, no, qué mujer tan madura, no es que ese hombre, eso es una belleza, eso es, ¿cierto? Entonces en ese periodo de noviazgo uno idealiza a la otra persona y la engrandece y uno habla de ella y la defiende y en la casa le dice, no se case con esa mujer, no se case con ese hombre. Y yo, no, ¿cómo que no? Si es la persona perfecta. Y uno se vuelve ciego, sordo, no mudo, que fuera mudo, loro. Hay un ciego sordo que hable bastante y uno no atiende a nadie y uno no escucha a nadie, no recibe consejos, no atiende un llamado de atención, en fin, ni siquiera la mamá de la persona diciéndole a uno lo que es su hija o lo que es su hijo, uno dice, no, no, no. Y el decir de muchas muchachas es, no, yo lo arreglo. ¿Cuántas veces ha escuchado usted eso, mi hermana? Que no, yo lo arreglo.
hermana, mire, es que ese hombre es inconverso, tal cual. No, él me dijo que me dejaba ir al culto. Y entonces la gente, ellos tienen una cantidad de excusas. Y bueno, uno como pastor trata pues de abrirle los ojos a la persona. Pero finalmente es la decisión de cada uno y uno está obligado a hacerles una ceremonia, en fin, y lo que sea. Pero cuando viene ese matrimonio, hermano, suceden dos cosas graves que si usted no las sabe afrontar, le van a destruir su hogar para toda la vida. Una es que usted comienza a darse cuenta realmente qué es la otra persona. ¿Cierto? En los primeros tiempos de matrimonio, uno comienza a darse cuenta qué clase de persona es con la que se casó. ¿Cierto? Cómo es su manera de pensar, cómo son sus verdaderas actitudes, cómo es su verdadero comportamiento, ¿cierto? Que ya no es solamente un peinado bonito y una rica loción, sino que deja por ahí los interiores tirados, las medias por ahí hueliendo maluco, no tiende la cama, que ni se cepilla los dientes para acostarse. Entonces usted se da cuenta de un poco de cosas en la otra persona. Y entonces uno empieza a desinflarse, a desilusionarse. Porque esa persona perfecta con la que creyó que se había casado, resulta que no es tan perfecta. Pero sucede algo peor que darse cuenta de la imperfección de su cónyuge. Y es que nosotros alimentamos entonces nuestro ego y nuestra arrogancia a través de la imperfección del otro. Porque somos, hermano, felices acusando, señalando, sacándole en cara, diciéndole todos los días, es que usted por qué hace esto, es que le he dicho cuántas veces esto yo y lo otro, es que usted porque igualita a su mamá, es que vea, le salió a su papá, es que su hermanito no sé qué, y entonces empezamos a sacarle en cara los defectos y los defectos y los defectos, y dónde se quedaron pues las cualidades, y dónde se quedaron las virtudes. ¿Y dónde se quedaron esas cosas tan bonitas que defendías con tu familia y todas esas cosas? Y entonces ahora la sacamos en cara, la acusamos, señalamos, resaltamos sus defectos, hacemos quedar mal a la otra persona delante de la gente. Ya ni le respetamos delante de sus propios familiares, hablamos mal. Delante de nuestra familia, ay hermano. Un error grande es uno ir a contarle a la mamá y al papá los defectos de su cónyuge. Porque ustedes siguen casados, pero hace que su papá y su mamá le cojan bronca a persona. Le cojan la mala, ya llegan a la casa, ahí llegó con esa, que ni sabe cocinar. Pobre niño, vea, me lo tiene aguantando, vea como está de flaco. Y entonces la mamá y el papá le cogen la mala a su cónyuge y ya eso es otra crisis. Entonces le estaba diciendo que lo segundo peor que nosotros hacemos recién casados es que nosotros comenzamos a alimentar nuestro ego porque de alguna manera nos creemos mejor que esa mujer o que ese hombre con el que te casaste. Nos creemos mejores. Es cuando yo le estoy recalcando los defectos a la otra persona siempre en la cara y le estoy recalcando sus errores, sus desaciertos, ¿cierto? Entonces es porque yo me estoy creyendo de alguna manera mejor. Cuando nosotros alimentamos nuestro ego, nuestra arrogancia, nuestra altivez, se nos olvida que somos imperfectos, que podemos tener más defectos que ella, que nos podemos equivocar más que ella, pero ¿quién aprende de sus propios errores? Eso no era la oración del profeta. Oh Señor, muéstrame mis propios errores, muéstrame lo que yo no veo, y si algo mal he hecho, pues no lo vuelvo a hacer. Bueno, por lo menos el profeta fue coherente que le dijo al Señor, no lo vuelvo a hacer. Pero cuando nosotros nos reconocemos, cuando nos creemos tanto, cuando nos creemos perfectos y cuando nos creemos, hermanos, con la autoridad de señalar a la otra persona, de humillarla, de avergonzarla delante de la gente,
Usted no sabe que lo peor que un hombre puede hacer es humillar a su esposa delante de la otra gente. Usted sabe cómo se siente una mujer cuando la tratan mal delante de la gente, cuando le gritan, cuando le dicen boba, cuando le dicen estúpida, o que no sabe nada, o que no sirve para nada, o le dicen cochina, desasiada o incapaz. Usted sabe cómo se siente una mujer, cómo es de sensible la autoestima de una mujer, y sobre todo cuando alguien tan importante en su vida se lo dice. Porque no hay nada que duela más en la vida que algo que se lo diga a alguien que es importante para uno. Usted va por la calle en su moto, va en su carro y alguien le grita por ahí, bruto animal, y usted le pita hola, porque a usted no se le da nada. Pues que le digan uno bruto todos los días, ¿sí o no? Imagine que Manuel se chocó con un hermano de él y ni que se dieron cuenta. Se bajaron los dos bravos y cuando le quitaron el casco, ay, Juana, se estrelló con un propio hermano. ¿Sí o no? Cuando le vio la cara, uy, este man que... Bendito el nombre. Él no ha contado esa historia, dígale que confiese, dígale que confiese. Yo me lo conozco, yo he trabajado con él mucho rato ya. Pero cuando a uno, el papá o la mamá, el esposo, la esposa, alguien que es importante para uno, le dice a uno palabras deshonestas, palabras así ofensivas, con arrogancia, ¿cierto? Con sarcasmo. No hay nada que duela más que eso. Eso baja la autoestima, eso lo destruye a uno como persona. Ah, deja tocadera a ver. Y entonces después son quejándose que la esposa no es tierna, pero si lo fue a acariciar y usted cae y le pega. Entonces, ¿qué dijo ella? No, pues entonces no lo vuelva a tocar y listo. Entonces nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra vanidad, hermano, va degradando nuestro hogar, va degradando nuestra familia, va degradando nuestra familia. Y entonces la pregunta ahora es, ¿y qué cuentas le vas a dar a Dios de eso? Ah, porque es que somos muy buenos predicadores. Servidores, no, sí, hombre, es una maravilla. Eso llega a cafetería, hermano, hágale una papita, yo lo invito, hágale. ¿Qué debe el hermano? Yo invito, hermano pastor, ¿qué? Hágale, yo pago lo que sea. Pero en la casa le piden 1.000 pesos. Más duro que carne de rodilla. Se enoja. Porque el niño le pide para un cuaderno. ¿Cómo que un cuaderno? Hace 2 años no le di uno. ¿Cómo que lápiz? A principio de año le compré un lápiz, ya que lo hizo, y va por allá como en noviembre. ¿Usted sabe cómo queda un lápiz después de...? No, ya es que ni con el borrador, hermano. Ya lo último uno tiene que babiar a la tica para poder medio borrar, porque ya ni borrador tiene. Vea, hermano, la Biblia dice, si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Usted puede ser muy buen creyente, puede orar mucho, puede ir a todos los ayunos, puede ser el mejor predicador de la congregación, puede estar en todos los cultos, puede diezmar de todo lo que usted reciba. Pero si usted es un mal esposo, si usted es un mal papá, si usted es un mal hermano, si usted es un mal hijo, le voy a decir una cosa, usted se va a perder. Cuando le diga, usted se va a perder, porque usted está destruyendo a los suyos. Y cuando la Biblia dice que si alguno no provee para los suyos, no está hablando solamente de dinero. Porque a veces nos basamos en eso, porque los padres de antes, yo no sé si a usted le tocó, que alguien se consideraba buen papá porque tenía la cena llena, la nevera estaba llena. Bueno, si dice que había nevera en esa época. Porque en la casa no faltaba la carnita, hermano. Eso sí, mi papá nos daba muy duro, nos tiraba con lo que... Pero en la casa no faltaba la papita. Entonces que eran muy buenos padres que porque había comida y porque había de todo. Pero el trato era una cosa... Muchos les tocó acá un maltrato de sus padres. Una mamá, hermano, de esas patronas que le tiraba con lo que tuviera estudiado. Una piedra ahí partiendo panela con ojo le tiraba. Gente que llegó a amarrar a los hijos para
para darles correa, o con un surriago, con una vaina, ¿cierto? Con los ramales de una vaina, sí, o un puño, en fin, con lo que hubiera le. Pero en la casa había de todo, en la casa no faltaba nada, muy buenos papás, ¿cierto? Pero sabe que esa historia hoy ya no sirve, hermano, y mucho menos para hijos de Dios. Usted no solamente tiene que proveer dinero, usted tiene que proveer estabilidad. Usted tiene que proveer seguridad, hermano. Usted tiene que proveer amor, tiene que proveer comprensión, cariño. Usted no puede llegar a decirle a un hijo que no sirve para nada, hermano. Así él no sirva. Tiene que animarlo, tiene que decirle, tiene que edificarlo, tiene que construirlo. No destruya a sus hijos, no destruya a su esposa. Porque usted es un hijo de Dios, hermano. Usted tiene que ser un hombre de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Vea, hermano, nosotros los pastores tenemos una situación complicada. Porque uno se para aquí a predicar y ahí está la señora de uno. Y ahí están los hijos mirándolo. Y uno aquí hablando de santidad, hablando de la familia, hablando de buenos tratos, hablando de una cosa, de la otra. Y la esposa, claro, y anoche durmió en el garaje. A mi papá, como me pegó de duro, y vea lo que está diciendo ahí. Vea, hermano, cuando yo predico en la congregación, a veces Dios lo usa a uno. Por allá, de vez en cuando, Dios se acuerda de uno, un mensajito ahí más o menos le da a uno el Señor. Y entonces, hermano, yo me siento pleno y satisfecho, no cuando la gente pasa al altar, porque eso es lo normal. Yo me siento pleno y satisfecho cuando veo que mi esposa pasa al altar. Cuando veo que mis hijas pasaron al altar y las veo quebrantadas. Yo, uy, Señor, estas sí las saqué del estadio. Señor, esto sí fue lo mejor que pudo haber pasado. Vea, usted me usó para hablarle a mi esposa. Y no porque ellas sean duras de corazón, sino, hermano, que cuando alguien lo trata mal a uno y enseguida está ya encorbatado predicando, esa palabra como que no le llega a uno tanto, hermano. ¿A usted no le ha pasado que usted viene al culto y ve que va a predicar fulano de tal y usted dice, uno queda como que, ay, Dios mío, y le toca predicar a este, y sabiendo cómo es, y sabiendo que lo conocemos, y sabiendo lo que hizo esta semana, y sabiendo que por allá lo vi, no sé en qué, no lo. Entonces, puede predicar muy bonito, y no debiera de ser así, porque la palabra es limpia si la predique un perro, pero nosotros somos seres humanos, y usted se sienta ahí, hermano, a escuchar a una persona que usted sabe que no es digna, y a usted como que le da lidia tragarse esa palabra. Tiene que pasarla como que con agüita para poder que medio le alimente un poquitico. Y si es el esposo el que está ahí predicando y la trató mal, le dijo no sé qué, le dijo no sé cuántas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Lo que más está dañando y destruyendo los hogares hoy en día, hermano, es la arrogancia, el altivez, el orgullo. Porque hay un problema interno en el hogar y cometimos un error grande y no somos capaces de pedir perdón. Es más, somos a veces tan duros que nos piden perdón y ni siquiera recibimos ese perdón. No perdonamos. Y yo me he preguntado, ¿qué es más duro? ¿O qué es más difícil? ¿Perdonar o pedir perdón? ¿Por qué dice usted que es más duro pedir perdón? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántas veces hay que perdonar? 7 por 7. O sea, ¿cuántas veces tengo que perdonar en el día? 490. Pero ¿cuántas veces tengo que pedir perdón? La Biblia dice que solamente 3 veces. La Biblia dice que si te das cuenta que tu hermano tiene algo contigo, ve y ponte de acuerdo con él. Si no te escucha, habla con él delante de 2 o 3 testigos. Si no te escucha, dilo a la iglesia. Y si no atiende delante de la iglesia,
téngalo por gentil y publicano. No, ese hombre es un impío, no quiere perdonar, no quiere perdonar. 3 veces. Pero para perdonar, entonces a casi 500 veces, hermano. ¿Y cuántas veces ofende usted en el día? ¿Cuántas veces en el día nosotros ofendemos a nuestro Cristo, hermano? ¿Cuántas veces nosotros ofendemos a nuestro Señor? Y lo más tremendo es que la Biblia dice que si nosotros no perdonamos a los demás, el Señor no nos perdona. Pero nosotros a nuestros hijos los tratamos mal y no los perdonamos. A esa mujer no la perdonas y te quedas sin hablarle 8 o 15 días. Dime, ¿dónde venga el Señor y usted en esa actitud? Pues, pero ya me lo evangelizaron, es una belleza. Menos mal yo no soy pastor aquí ni conozco unos 2 o 3 ahí. Pero no sé cómo viven. Pero hermano, usted tiene que ponerle cuidado a las cosas en su hogar, tiene que ponerle cuidado a su familia. Porque mire hermano, en el Antiguo Testamento, los patriarcas, antes de que existiera el sacerdocio, porque se conoce el periodo patriarcal antes de la ley, ¿cierto? Antes de Moisés. Podemos conocer como patriarca a Abraham, podemos conocer como patriarca a Isaac, a Jacob, ¿cierto? A esos hijos de Jacob antes de que viniese la ley, esos eran los patriarcas. Y el patriarca, hermano, en la casa, él era el padre de familia, era el líder, era el proveedor, era el sacerdote, era el guía espiritual, era también el maestro, el que enseñaba. Por eso dice la Biblia, el hijo sabio alegra al padre, porque el padre se llenaba de orgullo por todo lo que ese muchacho era, por lo que él había hecho en él, porque cuando un hijo, hermano, se comportaba mal, las pagaba el papá, ¿cierto? Y además el hijo necio es tristeza de la madre. ¿Cómo, hermano, es de triste para una mujer ver que a su hijo lo están castigando? Y el pueblo de Israel lo castigaba, lo apedreaban, los malos hijos los apedreaban, les iba mal. A la madre le daba, ¿cómo lo vas a entristecer viendo que a su hijo? ¿Cierto? Entonces el patriarca tenía todo ese liderazgo y los patriarcas eran gente, hermano, muy bien parada en Dios. Vea, cuando el Señor llamó a Abraham, le dijo, Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Abraham, uy, wow, el Dios Todopoderoso, ya que Dios no es sino uno, y él tenía muchos, porque venía de una tierra pagana, fuera de Ur, ¿cierto? Y Abraham entonces, hermanos, se entregó al Señor y todo eso. Pero mire que muchos años después, cuando el Señor llamó a Jacob, por allá en Betel, ya Dios llamó a Jacob y no lo llamó de la misma manera que llamó a Abraham. Porque Dios llamó a Jacob y le dijo, Jacob, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Y entonces esas palabras me dejan a mí pensativo. ¿Por qué Dios no se le presentó a Jacob de la misma manera que se le presentó a Abraham? Porque ya tenía un referente de su hijo. Abraham era una persona tan especial y Jacob sabía quién era su padre, aunque realmente o técnicamente era su abuelo, pero como era el patriarca lo llamaba padre. Bendito el nombre de Jesús. Entonces Dios le dice, Abraham, yo soy el Dios de tu padre. Jacob, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Entonces, ¿qué dijo Jacob? Si tú eres el Dios de mi padre, y yo a mi padre lo amo, lo admiro, lo respeto, porque sabía qué clase de persona es. Dijo, si tú estás conmigo como estuviste con mi padre, y me bendices y me prosperas, usted conoce todo el relato bíblico. Quiere decir que Jacob aceptó el llamado de Dios por lo que Dios había hecho en su padre. Entonces yo me pregunto, ¿y si Abraham hubiera sido mal padre? Hubiera sido mal esposo, hubiera sido seguramente mal hijo, mal hermano, qué sé yo, mala persona. Dios no hubiera llamado a ese muchacho de esa manera. Usted sabe cuántos muchachos que uno les habla por ahí del evangelio, le dicen a uno, ay no pastor, es que yo para ser como mi papá me quedo así. No, para yo ser como mi mamá, hermano, no, pues me quedo así, la misma cosa. Una ocasión bauticé un muchacho
Y cuando le estaba dando doctrina, pues no entabla conversación con las personas. Y entonces le pregunté, le dije, bueno, ¿y tú qué anhelas? ¿Cuáles son tus aspiraciones en Dios, en el Evangelio y todo? Me dijo, pastor, el anhelo más grande mío es llegar a ser siquiera la mitad de lo que es mi papá. Yo, ¿cómo? O sea, ese muchacho tenía un concepto del papá. Y no, y realmente el papá era un tremendo creyente. Y ni siquiera predicaba. No era ni predicador ni nada de esas cosas, pero era un gran cristiano. O a lo que uno veía, de muy buen testimonio, ¿cierto? Muy fiel al Señor, no perdía culto, uno siempre lo veía orando y tratando con los hermanos bien, y una familia muy bonita. Y esa referencia que el muchacho da el papá, me dijo, pastor, que yo pudiera hacer siquiera la mitad de lo que es mi papá, yo sería feliz, hermano, en el Evangelio. O sea, ese muchacho tenía un concepto de su padre. Pero si ese padre hubiera sido maltratador, grosero, mentiroso, altanero, gritón, arrogante, orgulloso, vanaglorioso, hubiera sido todo eso que muchos de nosotros tenemos en nuestra vida. Entonces ese muchacho no se hubiera entregado al Señor. No se hubiera entregado al Señor nunca. Vea, mi hermano, uno se arrodilla a orar y uno le pide al Señor sanidad, le pide bendición, le pide una cosa, le pide por la familia, le pide por un trabajito bueno, le pide una cantidad de cosas. ¿Cuántas veces se ha arrodillado usted a decirle al Señor, Señor, quítame esta arrogancia que yo mantengo, esta rabia, esta ira, este carácter mío tan malo? Señor, transfórmame, moldéame. Muy pocas veces, seguro, le decimos nosotros al Señor ese tipo de cosas. Y en la casa somos los que más gritamos. No, es que la Biblia dice que uno de los dones del Espíritu Santo, hermano, es la templanza. No, una cosa es la templanza y otra cosa es la grosería. Ser templado no es ser bravo. Ser templado es una persona que es capaz de controlarse, que tiene dominio propio, no demonio propio, sino dominio propio. Que tiene dominio propio, que es capaz de decirle no al pecado, que tiene discernimiento, que sabe pararse en Dios y aunque el diablo se le venga de frente no sale corriendo. Está ahí frente a las cosas de Dios, hermano, y trata a su familia como la debe tratar. Eso es templanza, no es grosería. No es que yo le digo al que sea lo que sea en la cara, no haga eso, hermano, porque entonces usted es un grosero. Uno no debe decir todo lo que piensa. Ay, hermano, vea, si nosotros los pastores dijéramos todo lo que pensamos, nos quedamos en iglesia. Nos quedamos en congregación, hermano, porque uno tiene un concepto de la mayoría de ustedes. Porque uno va conociendo a la gente. De alguna manera uno sabe qué clase de persona es usted. Cómo se comporta, cómo es. Cómo es en la iglesia, cómo es en la casa, cómo es en el trabajo, cómo es en la calle, cómo es en un bus, cómo es cuando está haciendo fila por allá en... Uno más o menos sabe qué clase de persona, que es capaz de darle dinero a un agente de tránsito para que no le haga un parte. Uno más o menos sabe que venden un carro y no dicen que está fallando y engañan a la otra persona. Que pegan una adobe al revés y enseguida le dicen que quedó muy bien pegado. Que no saben trazar unas escalas, no. Entonces uno se da cuenta más o menos cómo es la gente. Uno no puede andar diciendo todo lo que piensa. Uno tiene que hablar con diplomacia. ¿Por qué? Porque uno quiere que la persona se salve. Usted no puede ir tratando a su familia de cualquier manera porque no se van a salvar. Usted puede ser muy bien evangelista, hermano, pero usted tiene que ganarse a su familia. Y usted tiene que reconocer que tiene más defectos que ellos, que se equivoca más que ellos, que tiene más fallas que ellos, que tiene más falencias que ellos. Ellos tienen más que perdonarle a usted que lo que usted tenga que perdonarle a ellos. Porque somos hombres imperfectos. Y usted dirá, pastor, usted leyó un versículo muy bonito, pues no ha dicho nada. Claro. El apóstol Pablo le está escribiendo a una de las congregaciones que él más amaba. Si usted lee las cartas del apóstol Pablo, Pablo a las iglesias les habla muy duro. Uy, a los Gálatas los trató de hipócritas. A los corintios les dijo inmaduros. Hay una versión de la Biblia donde Pablo se despide de la iglesia en Galacia y les dice, por favor, no me traigan más problemas. Como dirían de mancitos.
Imagínense que la iglesia en Corinto tenía una dificultad muy grande y allá fueron pastores varias personas. Allá fue pastor Pedro, fue pastor Apolos, Pablo fue pastor también. Después de ellos fueron otros pastores allá, Timoteo, en fin. Y había una dificultad tan grande que Pablo le dice a la iglesia, le dice a Apolos, que fue pastor en Corinto, le dice que vuelva otra vez a pastorear la iglesia en Corinto. Y entonces Pablo dice, no hubo poder humano de convencerlo, hermano, de que vuelva, de que hubiera ido allá. ¿Cómo quedaría de aburrido con esa iglesia que no quiso volver? ¿Será que si le pedimos a los pastores que han estado aquí que vuelvan a esta congregación, qué dirán? Yo no sé, yo no he escuchado nada, pero quién sabe si querrán volver por aquí. Bendito el nombre del Señor Jesús. A lo mejor que sí, ¿cierto? Una iglesia muy preciosa, la iglesia en Cuatro Esquinas. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero Pablo, hermano, le escribe a los filipenses, que es una de las iglesias que más amó, y les está hablando de la perfección. Les está hablando, lea todo el capítulo 3, que habla de la perfección. Y Pablo les dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. La única manera de recuperar tu hogar es olvidando lo que queda atrás. Porque se supone que somos nuevas criaturas. Se supone que debemos estar naciendo de nuevo constantemente. Usted dirá, no, hermano, yo ya nací de nuevo. Sí, pero quedaste muy mal nacido. Casi un aborto. Porque mira cómo sos. Mira cómo hablas. Mira tu actitud. Malicia. Usted tiene que arrepentir otra vez, hermano. Entréguese a Cristo más bien. Tiene que pensar muy bien cómo está viviendo su hogar. Y estamos pegados de los errores y los fracasos del pasado. Y tenemos ese pasado aquí. Y ese pasado nos está impidiendo avanzar en nuestra vida espiritual. Nos está impidiendo crecer en nuestra vida espiritual. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Nos está impidiendo acercarnos al Señor. Hermano, la Biblia dice que debemos de tratar a la mujer como a vaso más frágil. Y sabe, hermano, cuando tenemos problemas en el hogar, Pedro dice que nuestra oración es estorbada. Hay oraciones que Dios no escucha. ¿Por qué? Porque usted tiene un problema grande allá que tiene que resolver. Pero el orgullo no nos deja. El concepto que tenemos de nosotros mismos no nos deja ir a pedir perdón. Oh, pues yo que le voy a pedir perdón a ese muchacho. Oh, hágalo. Dele una lección de humildad. Aprenda la mejor lección de Jesús. ¿Sabe cuál fue la mejor lección de Jesús? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, dijo el Señor. Porque el que dice, hermano, que conoce a Cristo, el que dice que va con Cristo, que habla de Cristo, que recibió a Cristo, pues la Biblia dice debe andar como Cristo anduvo. Y Pablo dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cómo Cristo se humilló, hermano, cómo Cristo se despojó. Despójese de ese orgullo, despoje de esa altivez. Piense que su familia es lo más importante que usted tiene en su vida después de Dios y que usted tendrá que darle cuentas al Señor por su familia. Piense cómo está tratando a esos hijos, cómo está tratando a esa mujer, que el Señor se los puso en sus manos, el Señor se los dio, hermanos, son bendición de Dios. Y quiero terminar diciéndole algo, hermano. Usted puede tener muchos amigos, puede haber tenido muchos compañeros, quizás hasta amores en el pasado, puede haber tenido muchas cosas, pero todo eso pasó. Los amigos se van, se cambian de casa, se cambian de ciudad, se mueren y adiós. Pero cuando tú estás en las malas, ¿quién está contigo? Te dirá el Señor, no, pues claro que sí. Pero ¿quién es el que te lleva esa aromática, esa pastillita? ¿Quién es el que te acompaña a urgencias? ¿Quién es el que queda ahí aguantando frío en la calle porque ya ni lo dejan entrar a uno y quiera y le toca quedarse allá esperando afuera? No es tu esposa, no es tu esposo, no son tus hijos,
los que están contigo en esas dificultades, en esas crisis, en esos momentos difíciles. Entonces, ¿quiénes son los que valen la pena? Usted sabe que la gente en la calle está con usted mientras usted tenga algo para brindarles. Pero aún cuando usted no tiene nada, su familia está con usted. Póngase en pie, hermano. Vamos a decirle al Señor Jesús que nos ayude, que obre en nuestra vida, en nuestro corazón, y que tenga de nosotros misericordia. Dios los bendiga. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.